Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a la presentación virtual de los requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua, que el día de hoy el ingeniero Daniel García nos estará presentando. Les recordamos que este es un proyecto de reglamento técnico panameño, el cual se busca que a través de ustedes nos puedan dar comentarios al respecto y podamos continuar a una participación más completa a través de diferentes organismos. De parte de la Iniciativa Termosolar Panamá, les agradecemos por estar con nosotros, escuchándonos el día de hoy de este gran mensaje. Sin más que agregar, bueno, les presento al ingeniero Daniel García Valladares, quien ya lo conocen muchos de ustedes, ha estado colaborando directamente con el proyecto desde hace un par de años y nos está ayudando ahora mismo con la elaboración del proyecto de reglamento técnico panameño. Bienvenido a todos y adelante, Daniel. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días nuevamente a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. La intención del webinar del día de hoy es justo hacer una presentación del proyecto de reglamento técnico panameño que abarca los requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua. Y justo, entre otras cosas, lo que vamos a hacer es revisar el documento, pero a mí me gustaría empezar, digamos, con una introducción previa de la importancia de contar con un reglamento técnico y justo cómo es que está estructurado este reglamento técnico que se ha desarrollado como un borrador inicial para después pasar a la revisión del documento como tal, de manera muy general. La intención del día de hoy no es revisarlo a fondo. Les recuerdo que justo cuando se busque que este reglamento ya se haga oficial, se generará un grupo técnico, es parte de las cosas que platicaremos seguramente en la segunda parte de la presentación del día de hoy, y ya en ese grupo técnico, en ese comité, que además debe de abarcar a todos los sectores interesados e involucrados en el tema, pues será una revisión exhaustiva, ¿no?, del reglamento. Es un poco como la misma mecánica que se sigue, que algunos de ustedes seguramente participaron cuando se desarrollaron las normas de producto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les voy a platicar justo del reglamento y como preámbulo, bueno, simplemente les quiero recordar que hay diferentes usos que se le da al calentamiento solar de agua y que justo todos estos usos es muy importante que estén enmarcados no solo en la parte de infraestructura de calidad, hablando específicamente del producto, que para eso se han desarrollado las normas de producto específicas, sino que una parte fundamental y a mi experiencia igual de importante que la calidad del producto como tal, pues es obviamente la calidad de la instalación. Dentro de la infraestructura de calidad, hablar de reglamentos técnicos y hablar de la parte de aseguramiento de la calidad en las instalaciones, pues me parece que es un hito fundamental y muy importante que debemos de cuidar si lo que queremos desarrollar es un mercado maduro y con crecimiento sostenido, ¿no? Y bueno, dentro de las aplicaciones, pues bueno, está desde el agua caliente sanitaria, que conocemos mucho, climatización de piscinas y obviamente todo lo que es la parte industrial, precalentamiento de agua para hoteles, hospitales, procesos industriales. Es decir, ya de sobra conocemos que hay muchísimas aplicaciones y simplemente yo pongo en contexto esto porque cada tipo de aplicación y cada tipo de sistema suele tener recomendaciones específicas y cuestiones muy importantes en la parte de instalación. No es lo mismo instalar un sistema termosifónico, por ejemplo, compacto para una vivienda, que instalar un sistema de mediana escala para un hotel, que instalar un sistema de gran escala y a temperatura media o alta en una industria, por ejemplo, ¿no? Es decir, los pasos y los que se debe de cuidar al momento de realizar la instalación, pues son obviamente diferentes y van a depender justo del tamaño del sistema, el tipo de sistema y las características propias de diseño del mismo, ¿no? Entonces, algo muy importante, y yo quiero recalcar, es justo cuáles son las ventajas de contar con un reglamento técnico, ¿no? Y el reglamento técnico en general te va a permitir establecer los parámetros límite y los procedimientos requeridos para que una instalación de colectores solares, en este caso específico en Panamá, se realice de forma adecuada. Y esto siempre, un reglamento técnico, hay que tener muy en cuenta que va a ir en beneficio del usuario final de la tecnología, es decir, lo va a proteger, y también del prestigio de las instalaciones. Yo les diría que por experiencia, a nivel mundial inclusive, uno de los mayores barreras que se llegan a presentar para la penetración de la tecnología de energía solar térmica
justo tiene que ver con malas experiencias y malas instalaciones que se pueden dar. Y un reglamento técnico como este, justo lo que acota es que tengamos las mejores prácticas y evitemos hacer cosas indebidas con la tecnología que luego vayan en detrimento del prestigio de la misma o incluso de la durabilidad, confiabilidad o seguridad de las instalaciones, hablando desde el punto de vista del usuario final de la tecnología. Y justo este reglamento técnico que se ha desarrollado, que es muy similar a los reglamentos técnicos existentes de otras tecnologías y en otros sectores, pues lo que establece son los requerimientos mínimos para procurar el correcto funcionamiento de las instalaciones, tomando en cuenta tres criterios muy importantes: durabilidad, es decir, la durabilidad de las instalaciones. Recuerden que en un tema de una instalación de energía solar térmica y en general, cuando hablamos de cualquier instalación de energías renovables, son proyectos que están concebidos, pues obviamente, para el ahorro de energía y para tener un retorno de inversión atractivo y para una mitigación de emisiones de CO2 a la atmósfera o de contaminantes. Y justo la durabilidad es un punto muy importante, ¿no? Porque si las instalaciones no tienen una cierta durabilidad, probablemente no vamos a tener el tiempo suficiente para que haya un retorno de inversión y a lo mejor la rentabilidad de la instalación como por sí misma es muy, muy baja, ¿no? Segundo, obviamente la confiabilidad. Que los sistemas no fallen, que los sistemas estén instalados de manera que sean amigables con el usuario final, que cuenten con todos los dispositivos y todas las mejores prácticas que hagan que los sistemas sean confiables en su operación. Y último, pero no menos importante, de hecho este es el punto uno siempre en un reglamento técnico, la seguridad, ¿no? Es decir, el reglamento técnico abarca todos los aspectos de seguridad que tienen que ver con la instalación de un equipo o sistema que permita que al momento de operarlo, al momento de instalarlo, al momento de dar mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo o predictivo, se cuenta en todo momento con todos los aspectos de seguridad necesarios para que las instalaciones no generen ningún problema hacia el usuario final o hacia las instalaciones existentes que pudieran, con las cuales va a interactuar un sistema de calentamiento solar de agua, ¿no? El reglamento también contempla aspectos muy importantes para beneficio directo a la inversión a los usuarios: el correcto funcionamiento de los sistemas y, como ya les mencionaba, que no se deteriore la imagen de las bondades que encierran el uso de la energía solar. Y hago mucho hincapié en esto porque sucede mucho y se ha sucedido en la historia en los mercados emergentes de este tipo de tecnologías o de cualquier tecnología innovadora, que al haber desconocimiento, pues tanto técnico, comercial e incluso de los usuarios finales, cuando una instalación suele fallar, lo que suele hacer la gente es pues descalificar a la tecnología y no tanto al proveedor o a la marca que se instala, porque es algo nuevo. Cuando hay algo nuevo, sueles decir, no, bueno, esto no funciona, ¿no? En lugar de a lo mejor pensar que hubo una mala práctica o que hubo una mala selección de producto, ¿no? Entonces, obviamente esto, justo lo que hace el reglamento técnico es proteger e intentar proteger de que esto no suceda, porque bien vale la frase, ¿no? De que una instalación bien hecha, pues probablemente nadie la recomiende, pero una instalación mal hecha seguramente va a haber 10 personas o más que se enteren y todo el mundo va a hablar mal de lo que se hace mal, ¿no? Y eso es un tema común y que justo tratamos de acotar con un reglamento técnico. Y también se abarcan pues todos los aspectos técnicos, ¿no? Que ahora mismo les voy a desglosar un poco cómo están divididos, pero estos aspectos técnicos abarcan aspectos muy importantes como la correcta orientación de los colectores solares para un aprovechamiento adecuado de la radiación solar, los cálculos hidráulicos que debemos de tener para que la instalación tenga los caudales adecuados, el correcto aislamiento de tuberías, que es un punto muy importante para evitar la pérdida de calor, también de las válvulas y accesorios, cómo se hace la automatización o los controles automáticos típicos en una instalación de este tipo, y también una serie de requerimientos mínimos con los cuales debe de contar tanto los manuales de operación como las garantías, que este es un tema muy importante, ¿no? En un reglamento técnico se establecen también todos estos parámetros con los cuales deben de cumplir los productos y las instalaciones desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, esto es, digamos, a grandes rasgos, las ventajas y con lo que cuenta el proyecto de reglamento técnico que les voy a presentar. Y justo me gustaría simplemente poner en contexto lo que ha sucedido en los principales países de Latinoamérica y cómo la infraestructura de calidad ha permitido que estos mercados se desarrollen de manera vertiginosa, ¿no? Y bueno, además de hablar, como ya les decía, de las normas de producto, que son las dos o las tres primeras filas marcadas en esta tabla, donde tenemos arriba, bueno, ejemplos de lo que pasa en países como Argentina, Barbados, Chile, Colombia, México, Uruguay. Si se fijan en la última línea, la que está marcado con color rojo,
pues se marca cómo en todos estos países existe de una manera o de otra normativa justo para regular las instalaciones, ¿no? Y esto nos permite, evidentemente, tener un marco normativo ya completo, ¿no? Es decir, por un lado es muy importante certificar y contar con normativas de producto, pero yo les diría que incluso en mercados ya maduros, por ejemplo, quizá las normativas de instalaciones y los reglamentos técnicos de instalaciones se vuelven todavía más relevante porque tú puedes tener el mejor producto que esté certificado, que pasó por un banco de ensayos, que cuenta con una curva de rendimiento y una serie de pruebas de calidad o de resistencia mecánica, pero si se cae en las manos inadecuadas, es decir, en un instalador que no sepa qué lineamientos hay que seguir y que además no haya un reglamento que me obligue o que me guíe para la instalación, pues se vuelve un arma de dos filos, ¿no? Porque el mejor producto instalado incorrectamente va a fallar y el usuario final va a hablar mal del producto en general, ¿no? Ni siquiera a lo mejor del instalador que lo hizo, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo justo en la mayoría de los países de Latinoamérica, pues se tienen ya regulaciones o reglamentos o normativas que tienen que ver con la instalación. Y es justo la tarea a la que nos hemos dado dentro del proyecto Termosolar Panamá, del desarrollo de un reglamento técnico que sirva justo para sentar las bases importantes para poder contar con él y poder instrumentarlo directamente en el mercado panameño. ¿Cuál es el contenido del reglamento? Yo les voy a platicar a grandes rasgos en este momento el contenido, aunque después voy a abrir el documento para que podamos darle una revisada. Es muy importante y nos interesa mucho que justo esta plática sea interactiva, es decir, el que tenga dudas, comentarios y demás los podamos ir haciendo para enriquecer justo este documento y para que en la siguiente fase que tenga que ver ya con la conformación de un grupo técnico, pues estemos todos alineados en el conocimiento. Dentro del reglamento técnico, digamos que tenemos en el contenido una parte importante que es la parte inicial, que son todos los requerimientos mínimos para los colectores solares y equipos prefabricados. Es decir, si recuerdan, tenemos ya, por ejemplo, una norma panameña para todo lo que es la certificación de los colectores solares, por ejemplo, para pasar a través de un banco de ensayos y poder certificar el producto. De hecho, este es un trabajo conjunto en el cual ha trabajado obviamente la UTP con el banco de ensayos que está tomando y que en su momento a través de la infraestructura de calidad del mercado panameño pues se podrá mandar un producto y certificarlo, ¿no? Pero evidentemente al tener una norma, la norma por sí sola es una norma que se termina siendo voluntaria, es decir, cuando tú tienes una norma y no hay un reglamento que la llame, lo que termina sucediendo es que la norma prácticamente se queda como una buena voluntad o una letra muerta, por así llamarlo, ¿no? O que algún comercializador, fabricante o importador quisiera cumplirla para tener una ventaja comercial o mercadológica. Por eso es muy importante que en un reglamento técnico se establezcan los requerimientos mínimos para los productos, ¿no? Es decir, que se indique que el producto que se va a instalar pues cuente con una certificación o con una curva de rendimiento avalada por el laboratorio de ensayos de la UTP o cualquier otro, ¿no? Entonces, esta primera parte de contenido del reglamento es muy importante porque justo establece cuáles son los requerimientos mínimos, tanto de los colectores solares, que recuerden que el colector solar es, digamos, un componente por separado, o un equipo prefabricado, cuando hablamos de un equipo, por ejemplo, termosifónico o a circulación natural, que cuenta además de un colector solar con un tanque termo y una serie de accesorios para ponerlos a operar, ¿no? Entonces, la primera parte del reglamento justo habla, y ahora se los enseñaré de estos requerimientos mínimos. La segunda parte ya habla específicamente de las instalaciones y se han dividido en dos grandes tipos de sistemas que además así están divididos a nivel mundial, ¿no? Por un lado, los requerimientos mínimos de instalación en sistemas de calentamiento solar a circulación natural o prefabricados. Recuerden que los de circulación natural son los sistemas que ya se venden de fábrica con todos sus componentes y que incluyen no solo el captador o colector solar, sino también el tanque acumulador y muchas veces la base y los accesorios generales para su interconexión. Es decir, son sistemas paquete que operan por convección natural, que no requieren ningún elemento externo para operar y que básicamente lo que hace el instalador es pues instalar una tubería que alimente con el agua fría y sacar una salida de agua caliente, darle su correcta orientación, inclinación, etcétera, y ponerle todos sus accesorios de seguridad para luego interconectarte pues al sistema al cual lo quieras hacer, ¿no? Entonces, dentro del reglamento viene toda una sección muy completa de todos los requerimientos para instalaciones de sistemas pequeños o prefabricados, ¿no? Por otro lado,
También la segunda parte del reglamento abarca todos los requisitos mínimos, pero ya para instalaciones de sistemas a circulación forzada, es decir, ya instalaciones un poco más complejas. Recuerden que una instalación a circulación forzada es aquella donde para tener el movimiento del agua entre el colector o captador solar y el tanque acumulador, ya no lo hago por convección natural, sino que meto un elemento mecánico, como en este caso una bomba hidráulica de agua, que lo que hace es mandar el agua fría desde el tanque termo hasta el campo de colectores solares y está recirculando para poder levantar la temperatura en el acumulador o en el tanque termo para luego ir hacia el sistema convencional y ya hacia la red de agua caliente, el proceso industrial o lo que quieran, ¿no? Este tipo de sistemas suelen ser sistemas más complejos, que tienen más componentes, ya cuentan con una bomba, cuentan con un grupo hidráulico más complejo, con algunos elementos de seguridad, con un controlador automático, a veces cuentan con un intercambiador de calor si es un circuito cerrado, por ejemplo. No son elementos que suelen ser más complejos y de hecho este tipo de instalaciones son las que se utilizan ya para instalaciones de tamaño mediano o grande, típicamente en hoteles, hospitales, procesos industriales, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos son los grandes, digamos, apartados que cumple el reglamento y que lo que busca justo es tener todos estos parámetros mínimos con los cuales debe de contar una instalación. Y esto es bien importante, ¿no? Un reglamento técnico siempre va a ser no solo te va a establecer los requerimientos mínimos, sino que va a ser una magnífica guía para el que quiere entrar a este tipo de mercado de instalaciones. ¿Por qué? Porque siguiendo el reglamento, en realidad lo que vas a poder lograr es hacer las mejores prácticas para cuidar la eficiencia, el rendimiento, la durabilidad, la seguridad y la confiabilidad de una instalación solar térmica para calentamiento de agua, ¿no? Entonces, a continuación, voy a dejar de compartir mi pantalla y les quiero compartir el documento para que podamos mirar directamente cómo está compuesto y podamos darle una revisión, digamos que general, ¿no? Al documento como tal. Déjenme compartir ahora el documento. Obviamente, es muy importante hablar de que es un borrador inicial, que justo lo que busca es ser validado en una segunda fase, en un comité técnico, donde se le hagan todos los ajustes, todos los comentarios, e incluso seguramente por normativa, cuando se termine este documento, tendrá que mandarse a una consulta pública para que la sociedad en general puedan opinar alrededor de este reglamento técnico, ¿no? Entonces, el reglamento técnico, obviamente su título como tal, son requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua. Y dentro del reglamento tenemos los siguientes. El reglamento, digamos, está estructurado de la siguiente forma. Cuenta con una introducción que ahora les voy a platicar. Obviamente tiene que tener el objetivo y campo de aplicación. Tiene una sección muy importante de definiciones, también de símbolos y términos abreviados. Esto es importante porque siempre el reglamento como tal probablemente puede tener una serie de definiciones y símbolos especializados que deben de explicarse y deben de venir contenidos en el mismo documento. También trae las referencias normativas, es decir, siempre que en un reglamento técnico se llama alguna normativa o se indica alguna normativa, debe de ponerse la referencia como tal. Y luego ya viene, digamos, a partir de la página 8, lo que son ya lo que integra el reglamento. Y justo como les decía, la primera parte son los requerimientos mínimos para colectores solares y equipos prefabricados, es decir, con qué debe de contar como mínimo, qué normas debe de cumplir el producto, qué debe de tener una hoja técnica del producto, qué debe de incluir los manuales de instalación, operación, mantenimiento, e incluso qué debe de incluir tanto la garantía del producto de manera obligatoria como la garantía del instalador, ¿no? Que son dos cosas fundamentales. Después que hablamos ya del producto, nos metemos directamente a los requerimientos mínimos de instalación. Y como les recordaba en la parte anterior, se divide en dos grandes apartados. Uno, que son los requerimientos para los sistemas de calentamiento solar a circulación natural, termosifónicos o prefabricados. Y ahí se abarcan temas que tienen que ver con la correcta orientación e inclinación, la correcta fijación de este tipo de sistemas, cómo son las configuraciones hidráulicas adecuadas e inclusive el aislamiento térmico adecuado de estas instalaciones. Y la segunda sección, que como les decía es la más compleja y grande porque los sistemas, es la que abarca los sistemas a circulación forzada, que son equipos más complejos, que tienen más componentes y donde hay que tener pues mayor cuidado, ¿no? Y ahí se abarcan temas de orientación, de inclinación, de fijación de los colectores solares, de configuraciones hidráulicas que deben de tener,
todos los requerimientos generales, por ejemplo, del fluido de trabajo, en este caso del agua o del fluido a utilizar, habla del tema de las bombas de recirculación, del aislamiento térmico de tuberías, el tanque de almacenamiento, que suele ser un componente muy importante, todas las válvulas que puede llevar una instalación de este tipo, desde las válvulas de seguridad o las válvulas que pueden ser de operación, como las válvulas rompedoras de vacía, las de equilibrado, las eliminadoras de aire, las de drenado, de alivio de presión, etcétera, ¿no? También hay una sección que habla de los controles automáticos y los medidores de energía. De hecho, los controles electrónicos diferenciales en un sistema a circulación forzada se vuelven un componente muy importante porque son, digamos, que el cerebro que te permite arrancar y parar de manera automática una instalación y que incluso te permite, pues, hasta prevenir fallas, conocer datos del sistema, cuántas horas operó, cuánta energía produjo, qué temperaturas tiene e incluso proteger la instalación de alta temperatura y una serie de factores que los controles diferenciales suelen ayudarnos en una instalación correcta, ¿no? Y finalmente, el reglamento también tiene dos apéndices informativos, uno que tiene que ver con un método para poder determinar el sur geográfico. Es muy importante saber que pues un punto muy importante cuando tú orientas un calentador solar, pues es conocer el sur geográfico, no solamente el sur magnético, que se nos lo da una brújula normal. ¿Para qué? Pues para tener la orientación adecuada dependiendo de la latitud y el sitio, ¿no? Entonces viene un apéndice para de manera manual poder determinar el sur geográfico. También viene otro método alternativo en otro apéndice para determinar el sur geográfico, es decir, vienen ahí dos temas. Y luego viene toda la bibliografía, tanto la bibliografía que llama la norma como tal, es decir, cuando se cita algún método, por ejemplo, de cálculo, pues bueno, viene la bibliografía mencionada y también una segunda bibliografía que llamamos bibliografía de consulta, perdón, que le sirve al que en su momento consulte el reglamento, pues para poder acceder a bibliografía adicional que le puede servir para tener mayor conocimiento en el tema, ¿no? Entonces, yo les voy a leer el objetivo y campo de aplicación, que es muy importante para tener claridad de justo qué abarca y hasta dónde abarca el reglamento técnico, ¿no? Y textualmente dice, el objetivo del presente reglamento técnico para sistemas térmicos de calentamiento solar de agua es fijar las condiciones técnicas mínimas en diseño y proceso e instalación que deben de cumplir las instalaciones de sistemas de circulación natural y circulación forzada para calentamiento solar de fluidos, especificando los requisitos de durabilidad, eficiencia, confiabilidad y seguridad. Es decir, estos 4 requisitos son los requisitos en los cuales este proyecto de reglamento técnico se centra. La aplicación de este reglamento técnico para sistemas térmicos de calentamiento solar de agua se extiende a todos los sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos y demás que forman parte de las instalaciones de sistemas solares térmicos de circulación natural y circulación forzada. Y es complementario a los reglamentos locales y nacionales de las materias aplicables en cada caso. Eso es muy importante, ¿no? Si tenemos un reglamento ya, por ejemplo, para instalaciones eléctricas, pues evidentemente un reglamento técnico como este no lo puede contravenir ni contradecir, simplemente son complementarios. ¿Qué pasa? Que en una instalación, por ejemplo, solar térmica, lo que suele pasar es que hay temas ya más especializados, ¿no? Por ejemplo, seguramente el controlador automático a la hora de instalarlo, que es un elemento eléctrico y electrónico, pues tú vas a hacer la instalación conforme a las normas eléctricas existentes, pero el controlador como tal va a tener una serie de cuestiones técnicas muy especializadas que no van a venir en un manual general de instalaciones eléctricas. Entonces, justo este reglamento técnico establece qué hay que cuidar al instalar un control diferencial y cómo se debe de instalar y cuáles son las mejores prácticas para hacerlo. Entonces, es muy importante hablar que este reglamento técnico, como todo, pues es evidentemente complementario de todos los reglamentos existentes actualmente, ¿no? Lo que busca el reglamento es meterse mucho más de lleno ya a la problemática específica que nos vamos a encontrar cuando instalamos un sistema a circulación natural o un sistema a circulación forzada, ¿no? Después en el documento, y no vamos a detenernos en ello, vienen todas las definiciones, y es un punto importante porque al igual que cuando se hace una norma de producto, muchas veces puede haber definiciones. Hay que recordar que cuando hay algo innovador, sobre todo en el mercado, algo que también nos ayuda un reglamento técnico es homologar el lenguaje. Y eso es muy importante porque a veces el lenguaje es un lenguaje comercial,
Y entonces hay quien le habla, por ejemplo, a un calentador solar en los mercados, se le dice calentador solar, calefón, boiler solar, se les ponen muchos nombres diferentes, ¿no? A veces hasta nombres comerciales, ¿no? Y para evitar que justo estos nombres confundan al usuario final, el reglamento técnico establece una serie de definiciones. En realidad lo que buscan es que además son definiciones sacadas de normas internacionales, de la norma ISO, por ejemplo, de vocabulario, que también hay que recordar que tenemos ya una norma panameña de vocabulario que de hecho está concordante con este reglamento, pero justo estas definiciones, además de entender a la persona que no es experta y que le ayuden a entender, digamos, de qué se trata, también nos homologa el lenguaje. Y yo les diría que en mi experiencia homologar el lenguaje en la parte solar térmica y en general en cualquier tecnología que está entrando a un mercado joven es muy importante, porque entonces si desde un principio se utiliza el lenguaje adecuado, podemos estar todos hablando el mismo lenguaje y no luego tener confusiones, que muchas veces las confusiones del lenguaje nos llevan a problemas de instalaciones serias, ¿no? Cuando a lo mejor yo hablo del colector solar y alguien piensa que estoy hablando de un sistema como tal, incluido el tanque termo, pues bueno, son temas muy importantes que el reglamento debe de establecer. Por eso es que viene toda esta parte de definiciones que pueden ver aquí de manera general. Y después viene también una parte muy importante que son los símbolos y términos abreviados, aunque en realidad el reglamento respeta obviamente el sistema internacional y todo el reglamento de unidades de medida, pues bueno, se definen muchas veces algunos elementos que por su simbología es importante volver a recargarlos o volver a colocarlos para que no lleven a confusión de quien lee el reglamento, ¿no? También, como les decía, vienen las referencias normativas. Dentro del documento se llama a estas normas la norma de energía solar y vocabulario, que está ya publicada dentro de las normas que se mandaron a consulta pública a través del DGENTI. También la norma 518-2021 de colectores solares térmicos y métodos de prueba, que de hecho es la norma en la cual está basada en la ISO 9806, que es una norma internacional que es la más popular de uso para la certificación y el cálculo de rendimiento térmico de colectores solares a nivel mundial. Y también la norma de sistemas y componentes prefabricados, que es la 517-2021, que establece los requisitos generales y métodos de prueba, ¿no? Entonces, una vez de que tenemos las referencias normativas, el documento, si se fijan, establece lo que ya les había platicado, los requerimientos mínimos para los colectores solares y los equipos prefabricados. Aquí marca, por ejemplo, dice, para fines de cumplimiento del presente reglamento, los sistemas de calentamiento de agua por medio del aprovechamiento de energía solar deberán reunir con los siguientes requerimientos mínimos, ¿no? Es decir, los colectores solares deberán de cumplir con los requerimientos de la norma técnica ISO 9806. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque entonces a la hora de aplicar este reglamento, el primer paso será buscar que el producto esté certificado bajo esta norma. Y esto es lo que permitirá directamente que el banco de ensayos en la UTP, pues obviamente tenga la posibilidad de que los productos que se van a comercializar pasen obligatoriamente a través de este banco de ensayos, ¿no? O que incluso, si se quiere otro banco de ensayos, porque hay que recordar que si bien el proyecto termosolar a Panamá ha apoyado decididamente la construcción y fabricación del banco de ensayos dentro de la UTP, en el CINEMI, pues bueno, tampoco se puede limitar, y si alguien quiere traer un producto de otro país y cuenta con banco de ensayos de otro laboratorio, bueno, pues se tendría que buscar homologar, digamos, esas pruebas para que en territorio panameño sean válidas y entonces poder también dar este cumplimiento a través de la normativa, incluso con un banco de ensayos fuera de Panamá, ¿no? También se habla de que los sistemas prefabricados deberán de cumplir también con la norma Copanit 517-2021, que habla aquí de ya sistemas que se integran o que son prefabricados, es decir, un tanque termo con su colector solar como un sistema termosifónicos, ¿no? Y justo lo dice el reglamento, el cumplimiento de ambas normas se da acreditado cuando se presente un informe de ensayo de la UTP o bien documentación que acredite el cumplimiento de las mismas por algún otro laboratorio, ¿no? Y este es un tema y un hito muy importante porque justo los va a permitir asegurar que los productos cumplan con estos requisitos de manera obligatoria. Después se establecen las hojas técnicas de producto. Esto es muy importante, no lo vamos a revisar a fondo, pero siempre una hoja técnica de producto debe tener algunos requerimientos mínimos, ¿no? Algunos muy obvios, ¿no? Dimensiones del producto, peso vacío, peso lleno, qué temperaturas va a alcanzar, cuál es la presión máxima de operación, su presión de prueba,
cuál es el flujo recomendado. Y son requerimientos mínimos que deberá de contar esta hoja técnica y que además van a ser información sumamente relevante para el instalador. Si a un instalador le das un producto y no te dicen cuál es la presión máxima de operación, pues probablemente lleve a errores del instalador, a mala selección del producto o incluso hasta accidentes, ¿no? Que puede decir, oye, yo conecté un sistema, pensé que resistía X presión hidrostática y resulta que no, porque la ficha técnica no era clara o no es completa, ¿no? Entonces, también el reglamento obliga a que el comercializador, importador o fabricante integre esta información de manera obligatoria dentro de las hojas técnicas del producto. Y de hecho, justo también una parte muy importante es hablar de los manuales de instalación, operación y mantenimiento, es decir, también obliga al comercializador que el manual de instalación del producto cuente con una serie de requerimientos mínimos para describir desde cómo es el equipo, cuál es su capacidad, cómo debe de instalarse, qué materiales se recomiendan para su instalación, cuál es su temperatura de operación recomendada, todo lo que tiene que ver con la parte técnica de cómo lo conecto, cómo lo instalo, cuáles son las orientaciones adecuadas, cuál es la inclinación adecuada del equipo, diagramas de interconexión y todo lo que tiene que ver incluso, que es muy importante, con la protección personal para el manejo del equipo, ¿no? Cómo manejo el producto, cómo lo subo a una azotea, cómo lo almaceno, qué cuidados debo de tener cuando voy a tener el proceso de instalación para proteger la integridad y la seguridad del instalador. Y obviamente, pues todas las recomendaciones para el manejo del producto en general. También habla de un manual de operación, que aquí justo en el manual de operación pues vienen todas las generalidades que debe de contar el manual de operación, desde cómo opero de manera manual automática, qué hacer en caso de ruptura o falla del equipo, la operación cuando lo conecto con un sistema de respaldo de energía de fuente convencional, todo un listado de problemas comunes que se pueden presentar en la operación, en la parte de mantenimiento, en los periodos de fuera de servicio y todas las soluciones, e incluso un listado de gente técnico, distribuidores que pueden dar una atención directa al usuario final, ¿no? También habla del manual de mantenimiento, que es igual de importante, cómo se limpia un equipo, con qué frecuencia debo de hacer un servicio, qué debo de hacer como servicio preventivo, e incluso los datos de contacto, ¿no? Para poder dar mantenimiento o incluso garantías. Y finalmente el tema de garantías, que es un tema igual de importante en el mercado, ¿no? Es decir, el fabricante o comercializador deberá de manera obligatoria indicar cuál es el tiempo de garantía, si la garantía es total o limitada, especificar de forma precisa la amplitud de la garantía, qué abarca, qué no abarca, qué es un defecto de fabricación, qué es un deterioro por una acción de la intemperie, cuáles son las condiciones para hacer válida esta garantía, la descripción y todos los casos en los cuales la garantía no podía proceder, todo el procedimiento para verificar y validar la garantía, qué documentos requiere el usuario final para hacer válida la garantía y obviamente pues todos los datos de contacto para que un especialista técnico pueda implementar esta garantía. Y obviamente no hablamos solo de la garantía del fabricante, también hablamos de la garantía del instalador, es decir, típicamente el fabricante ampara el producto, pero el instalador lo que va a hacer es amparar el producto instalado y con todos los componentes que se necesitaron para instalarlo. Y esto es muy importante porque tiene el instalador de manera obligatoria que establecer cuál es la cobertura, cuál es la garantía de esta el tiempo de garantía, perdón, de esta garantía del instalador, la especificación precisa sobre la cobertura que tiene, las condiciones para la validez de garantía, la descripción de los casos donde no puede proceder la garantía, cuál es el procedimiento para verificar y validarla, la documentación requerida y obviamente, pues cuál es el contacto para el servicio técnico, ¿no? Entonces, si se fijan, todos estos son requerimientos mínimos tanto de producto como de manuales como de garantías, que lo que hace el reglamento justo es el profesional instalador pues siga y tenga esta guía de manera obligatoria, ¿no? Después ya viene el documento, no me voy a meter a revisarlo de manera completa porque aparte es un reglamento, un documento extenso de más de 35 hojas, pero básicamente lo que les quiero enseñar es que justo en el cuerpo del documento vienen una serie de recomendaciones muy importantes que tienen que ver con seguridad, por ejemplo, la fijación de los sistemas, cuáles son las velocidades de diseño, de vientos que debemos de contar con ellos, cómo es la configuración de un sistema hidráulico, cuáles son las temperaturas que debe de resistir, por ejemplo, la tubería con la que interconecto un sistema de calentamiento solar de agua, cuáles son las presiones de trabajo típicas con las que voy a trabajar y cuáles son las presiones que debe de resistir
típicamente un sistema. También nos habla ya de elementos de instalación muy importantes, como el aislamiento térmico, que es una parte muy importante, e incluso las configuraciones diversas, ¿no? El reglamento, perdón, tiene una serie de esquemas de instalación, por ejemplo, para equipos termosifónicos. Esta es una instalación típica de un equipo termosifónico con un sistema de apoyo, qué válvulas debe de contar, qué componentes mínimos debe de tener y cómo debe de estar configurada. También tiene figuras, por ejemplo, este es un sistema también prefabricado, con un tanque elevado y su sistema de apoyo, que es otra de las figuras, o podemos hablar también de cómo se instala un sistema, pero ya no con un tanque elevado, sino, por ejemplo, con una bomba presurizadora y cómo me voy a conectar a un sistema convencional y a un equipo de calentamiento solar, los elementos mínimos, las válvulas de corte que debe de contar, son todas estas figuras. Esta otra también, para un equipo también alimentado con una bomba presurizadora y sus diferentes elementos con los cuales debe de contar, ¿no? Y como les decía, pues bueno, también las instalaciones que son más complejas a circulación forzada, ya comerciales, pues bueno, hay una serie de elementos muy importantes que tiene el reglamento, desde cómo debe de orientarse un equipo, ¿no? Cómo debe de inclinarse y cuál es la desviación máxima que puedo hacer con respecto al sur geográfica cuando voy a orientar e inclinar un equipo, y cuáles son las pérdidas que puedo llegar a tener. Inclusive en este reglamento se habla de cuáles son los porcentajes máximos de desviación que podemos tener, algunos ejemplos para el caso de Panamá, si doy una cierta inclinación, orientación, que me permita tener la mayor ganancia solar a lo largo de todo el año, ¿no? Inclusive dentro del reglamento viene esta figura número 5 que nos permite calcular, en este caso, cuál es la inclinación y orientación adecuada y cuál es la pérdida que puedo tener si yo cambio ya sea la orientación o el ángulo de inclinación con respecto al azimut de la instalación solar. Pues bueno, esta tabla, que está sacada de hecho justo con las variables y las normales de Panamá, es decir, con la latitud y longitud de Panamá, pues en esta tabla podemos ver justo cuál es la pérdida en porcentaje de la energía que podemos perder dependiendo de la orientación que le vamos a dar a la instalación. Y esto es muy importante porque, aunque en teoría siempre una instalación solar debe de estar al sur geográfico y, por ejemplo, con una inclinación de alrededor de 20 grados, por ejemplo, para Panamá, pues muchas veces en la práctica esto no es posible. A lo mejor el lugar donde voy a instalar tiene una orientación diferente, una inclinación diferente, o hay obstáculos que me impiden hacer esto. Pues bueno, el reglamento técnico te marca justo y te da una ayuda. Recordar que el reglamento técnico también es un enorme documento de consulta de cuánto voy a perder de energía y cuánta es la máxima cantidad de energía que yo puedo perder cuando no tengo la orientación e inclinación adecuada, ¿no? Esta es una parte muy importante. También viene un método para calcular las sombras y la separación entre filas de colectores, lo cual es muy importante. Y este es un método que básicamente lo que te permite saber es cuál es la distancia, dependiendo de la inclinación que yo le voy a dar y el tamaño del colector solar que voy a utilizar, pues cuál es la distancia mínima que debo de dar para que en invierno no haya un sombreo que me baje la eficiencia o el rendimiento térmico general de la instalación, ¿no? Vienen aquí ejemplos, por ejemplo, para 4 ciudades, para Santiago, para David, para la ciudad de Panamá y para Colón. Dependiendo de la inclinación que yo le voy a dar, pues cuál es la distancia mínima que debe de haber. Obviamente, para un ejemplo, esta tabla es un ejemplo, hablando de un colector, por ejemplo, de 2 metros de longitud, lo que busca es justo ejemplificar cómo es la distancia que vamos a tener como mínima para evitar este sombreo, ¿no? También el reglamento habla de todo lo que tiene que ver con fijación de colectores solares y lo que se debe de cumplir, la fijación de tuberías, la configuración del circuito hidráulico. Aquí también tenemos una serie de diagramas de cómo es un retorno inverso en una instalación, de cómo es el cálculo de los diámetros de tubería, inclusive los métodos de cálculo que se recomiendan para las pérdidas por fricción. Cómo es el cálculo del flujo volumétrico, por ejemplo, en una piscina o en un sistema de circulación natural o forzado, ¿no? Es decir, vienen todas las especificaciones de toda la parte hidráulica. Es muy importante y que hay que seguir una serie de principios y métodos, como el método, por ejemplo, del flujo inverso de Tickelman. Es decir, son prácticas generales que a nivel mundial se siguen de manera continua, ¿no? En la instalación de un sistema de calentamiento solar de agua, ¿no? Cómo se hacen arreglos en serie, cómo se hacen arreglos en paralelo, cómo se hace un arreglo con retorno inverso, por ejemplo, cómo se hace un arreglo con retorno inverso cuando está en serie o en serie paralelo. Luego viene una sección también importante de cuáles son los requerimientos del fluido de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de agua,
pues bueno, cuidar el pH del agua, la salinidad, los contenidos de calcio, la dureza del agua, los límites de dióxido de carbono libre contenido en el agua son muy importantes porque en una instalación hidráulica, pues la vida útil de los equipos va a ser muy importante y incluso el rendimiento y la eficiencia de un equipo puede variar drásticamente si yo meto una mala calidad del agua a la instalación. También se abarca todo lo que son las bombas de recirculación, aislamiento térmico de tuberías de manera general, el tanque termo, que es un elemento fundamental y central, todas las condiciones con las que debe de cumplir, e incluso vienen también unos diagramas, ¿no? De cómo se utiliza un tanque de almacenamiento, por ejemplo, solar conectado a un tanque convencional, ¿no? Vienen aquí igual un diagrama con todos sus componentes necesarios, ¿no? Viene otro diagrama también cuándo voy a utilizarlo como un sistema de apoyo cuando no existe un tanque termo. Y viene también una serie de diagramas de, por ejemplo, cómo conectar los tanques solares en paralelo o en serie, dependiendo del número de tanques que voy a tener, ¿no? También una sección muy importante, ya para finalizar la revisión del documento, tiene que ver con las válvulas y accesorios hidráulicos, todas las válvulas que debe de conectar de manera obligatoria, ¿no? O de manera opcional, pero describe cada función de cada válvula, por qué deben de instalarse y dónde deben de instalarse, ¿no? Y también una sección sobre los controladores automáticos, ¿no? La importancia del controlador, qué debe de contar, cómo se debe de programar, típicamente cuáles son las mejores prácticas para instalar un medidor de flujo, de temperatura, etcétera, ¿no? Y finalmente vienen los apéndices, ¿no? Como les decía, viene un apéndice para determinar el sur geográfico, que básicamente te da un método, que es un método científico de cómo poder hacer de manera manual y calcularlo, y cuáles son, pues obviamente las ecuaciones que se van a utilizar en este caso, que son ecuaciones muy, muy comunes en el mercado mundial de calentadores solares, incluso en la academia se utilizan de manera general, ¿no? Y algunos métodos alternativos, por ejemplo, este es un método basado en ecuaciones, y este otro que es un método alternativo para determinar el sur geográfico, que es un método más manual y empírico, ¿no? Que te permite básicamente trazar con una varilla y un pedazo de hilo y poder ir trazando durante el día la posición del sol y poder obtener también la determinación del sur geográfico con un método muy sencillo que te permite, sin la necesidad de una brújula, de poder montarlo, ¿no? Viene al final, obviamente, la bibliografía que cita el reglamento y la bibliografía de consulta que ya les había comentado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es el documento, es un documento, como les decía, extenso, es un documento que obviamente se va a tener que dar a revisión de manera exhaustiva para poder tener absoluta claridad de que todo el reglamento sea desde concordante con los reglamentos panameños e incluso abarque todas las necesidades del mercado panameño, ¿no? Y en este caso, bueno, para terminar la presentación y dar paso a lo que es comentarios al respecto, yo simplemente quiero aprovechar 5 minutos más para justo comentarles la importancia de contar con el reglamento y qué suele pasar cuando no existen reglamentos técnicos, ¿no? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? La compartí correctamente. Eh, Así es, Ok, adelante. gracias Jesús. Entonces, bueno, justo les quiero ejemplificar de en otros mercados latinoamericanos qué suele pasar cuando no existe un reglamento técnico, cuando el mercado es muy joven y dejamos solamente en manos de la gente la operación. Pues bueno, puedes llegar a desprestigiar de manera muy importante el mercado. Esto sucedió en México, cuando no teníamos todavía reglamento técnico ni normativa, se empezaron a instalar calentadores solares y por ahí, por una serie de errores, se juntó la tormenta perfecta. No quiere decir que un calentador solar necesariamente sea peligroso, pero si haces las cosas tan mal, puede llegar a pasar esto, y esto salió a nivel nacional en un periódico de circulación nacional, imagínense, ¿no? Alertan de calentadores solares porque calientan y explotan, ¿no? Además de un accidente que ocasionó heridas a una persona porque los tubos de vidrio del equipo terminaron explotando y terminaron ocasionando un problema serio, ¿no? Y esto, obviamente, pues va en detrimento del mercado, ¿no? Y esto diríamos que vacuna negativamente un mercado nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, si hubiera existido en ese momento un reglamento técnico y una normatividad de producto, pues no hubiera pasado, ¿no? También la nota del lado derecho, otra vez un periódico hablando de equipos rotos por granizo, que este es un tema más, por ejemplo, de la resistencia del producto como tal, que cuando pasas a través de un laboratorio de prueba, pues bueno, lo vas a evitar, ¿no? También instalaciones no adecuadas, por ejemplo, en zonas tropicales hay equipos que si no los instalas adecuadamente, pues bueno, luego requieren que el pobre usuario final, para que no se sobrecaliente, vaya y lo tape, ¿no? Y haga una serie de cuestiones, pues que en un reglamento técnico evidentemente te previene de que este tipo de cosas no deberían de pasar y deberías de contar incluso con válvulas de seguridad a la salida del equipo, por ejemplo, para evitar que el usuario pueda dañar las instalaciones o generar
incluso una quemadura, ¿no? También, por ejemplo, la falta de un reglamento pues hace que el instalador se equivoque, ¿no? Por ejemplo, es un sistema prefabricado con su tanque termo y su colector solar que el instalador lo armó de manera inadecuada y evidentemente no funciona, ¿no? Y es un tema, pues obviamente de una mala práctica, una mala instalación, ¿no? También mal manejo del producto, ¿no? El instalar un producto inadecuadamente, tener un mal manejo, pues podemos incluso comprometer la integridad del equipo como tal y anular la garantía por no instalarlo conforme a lo que el manual del fabricante o importador nos está marcando, ¿no? También malas prácticas en instalación, por ejemplo, este es un colector solar que al instalarse plano y no con una inclinación mínima para el pluvial de la lluvia, pues genera condensación interna e incluso anular la garantía del producto por una incorrecta instalación, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, un ejemplo terrible, ¿no? Aquí vemos colectores solares que unos están viendo al sur, otros al norte, otros al este, están sombreados, no cumplen con las alturas mínimas que debemos de tener para una operación por gravedad, es decir, una instalación donde vemos pues prácticamente 6 calentadores solares, todos instalados mal, ¿no? Es decir, sin cumplir ninguna reglamentación. Este tipo de cosas llegaron a pasar en México cuando no teníamos reglamento técnico y evidentemente pues iban en detrimento de la confiabilidad, seguridad y durabilidad de la tecnología, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Una instalación ya industrial donde pues no se cuida el adecuado espacio entre un banco y otro y pues terminan sombreadas la instalación solar, que obviamente eso va a hacer que el rendimiento térmico de la instalación como tal sea muy deficiente, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que pasan, ¿no? Aquí hay otra instalación, los equipos completamente sombreados, materiales inadecuados, mala calidad de los productos, es decir, todo esto simplemente te los quiero enseñar porque evidentemente nos hacen ver la importancia de contar con un reglamento, porque si dejamos en manos simplemente del conocimiento empírico del instalador, del comercializador y demás, pues hay muchísimos riesgos que pueden llegar a haber, ¿no? Y el reglamento técnico justo nos hablaría de todo lo que no debemos de hacer y cómo debemos de cuidar en las instalaciones, ¿no? También hay que recordar que los colectores solares son elementos que suelen ir en las azoteas y su anclaje y la resistencia a vientos es muy importante, si no pueden pasar cosas como esta, ¿no? Con accidentes incluso graves, donde una instalación solar, incluso con equipos que no son tan pesados, pues puede llegar a dañar, en este caso, el domo de una piscina particular porque estaba mal anclado y terminó rompiendo por los vientos toda la instalación. El reglamento técnico te dice justo todo lo que debes de hacer para que esto no pase, ¿no? Para cuidar la integridad del producto, ¿no? Y bueno, obviamente, pues los vientos y más en una zona como Panamá, que es una zona de riesgo continuo de vientos fuertes y de huracanes, pues bueno, el anclaje correcto para resistencia a vientos es una parte fundamental. Esta es una fotografía, por ejemplo, de una instalación mal ejecutada y mal hecha en Cancún, en el Caribe mexicano, donde básicamente al primer huracán o al primer evento climatológico, pues terminó dañada la instalación, ¿no? Y finalmente transmitirles el resultado de tener un reglamento técnico, justo lo que nos va a permitir es que las cosas se hagan bien, ¿no? Que tengamos instalaciones donde los mercados crecen de una forma u otra. Esta es una foto en China, desorganizada y compleja, pero bueno, los equipos cumpliendo con un mínimo, ¿no? Y como ven, pues llena la azotea de equipos solares, ¿no? Lugares con un poco más de reglamentos más firmes, por ejemplo, es una foto de Israel, e inclusive desde los años 80 hay un reglamento técnico en Israel de manera obligatorio, que además obliga a la instalación de calentadores solares, pero obliga a seguir una serie de lineamientos. Pues vean cómo las instalaciones, prácticamente en todas las casas de Israel podemos ver un calentador solar instalado, o esta otra en México, ¿no? Con equipos certificados y que cumplen además también con el reglamento técnico y podemos ver en esta unidad habitacional, por ejemplo, hay 5,000 casas que todas tienen un calentador solar de agua y que evidentemente cumplen con todos los requerimientos técnicos mínimos, ¿no? Es decir, permite generar también el reglamento técnico una política pública que dé fomento a la tecnología, lo cual es muy importante, ¿no? Obviamente también generar mecanismos de promoción de la tecnología, ¿no? Es decir, en la confiabilidad de las instalaciones solares, lo que va a terminar haciendo es que haya mecanismos de promoción como los que existen en Brasil desde hace muchos años, donde incluso la compañía eléctrica financia la instalación de los calentadores solares de manera masiva, ¿no? O incluso generar, pues también desarrollo de soluciones muy avanzadas, ¿no? Lo que están haciendo los países nórdicos y en general muchos europeos es impresionante, ¿no? Ya están haciendo sistemas centrales distritales, es decir, una sola instalación permite que todo un poblado de 5 o 10 mil habitantes se alimente con agua caliente, te permita que no se congelen en invierno las tuberías, pero también dar el agua caliente ya de manera centralizada como un servicio, es decir, ya el municipio
o la alcaldía o el gobierno local no solamente te da el agua potable, el agua fría, sino que te vende el agua caliente como un servicio, ¿no? Es decir, te puede entregar agua caliente en tu vivienda de manera centralizada, ¿no? Y estas instalaciones masivas que de hecho en los últimos 4 o 5 años se han desarrollado de manera muy grandes, sobre todo en países muy fríos como Dinamarca, Austria, países nórdicos, en general se han permitido gracias justo a reglamentos técnicos adecuados que permiten hacer instalaciones como este tipo. Y que al final, pues lo que se logre es que ya se hagan instalaciones tan masivas como en Dinamarca, pues que los calentadores solares se vuelven parte del paisaje, ¿no? Es decir, ya la confiabilidad de una instalación de un sistema distrital en Dinamarca, pues está más allá del bien y del mal, es decir, ya se sabe que es un tema que va a cumplir con las expectativas y que va a dar la energía necesaria para poder operar. Con esto yo termino, les agradezco mucho la atención y me gustaría pasar, ahora sí, a abrir micrófonos, tenemos todavía un poquito de tiempo, pues para comentarios, para comentar al respecto, qué les parece, si tienen algún comentario específico del reglamento, nos gustaría tener esta interacción para poder después a continuación cerrar ya directamente esta presentación. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla. Y básicamente, pues si quieren podemos entrar a interactuar con ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, directamente siéntanse con la confianza y abrir su